Gracias a Dios hemos llegado a la última sesión de clase ya y creo que eso hay que agradecérselo. Así que a Dios porque nos ha permitido mantener la salud en esta época de pandemia y sobre todas las cosas que ya estamos en pues a las puertas de que ustedes logren eh, concluir un semestre más y que afortunadamente yo les diría que con algunos sobresaltos, el tema de la plataforma de Moodle que le falló a todo el mundo para el segundo parcial. Solo funcionó para exámenes de retrasada, pero bueno, creo que después de eso no hemos tenido mayores problemas. Vamos a arrancar la clase de hoy, siempre con el acostumbrado resumen. Como les decía, pues ya prácticamente estamos en el último tema que tenemos que ver. Y afortunadamente, como les decía yo también el día de ayer, el procedimiento o proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos llevado ha ido de la mano. Entonces, eso tenemos que agradecerlo y también tenemos que aprovechar el tiempo. Ya, como les digo, es poquito, un tema chiquitito, y al final vamos a ver un cuadro donde prácticamente, miren, se manifiesta todo lo que hemos visto en las últimas clases. Entonces eso es como muy importante. Bueno, ayer estábamos hablando de los paradigmas emergentes de las funciones del Estado, ¿no? Es como que guía, como que el modelo a seguir, aquella creencia cierta de qué es lo que debemos tomar en cuenta. Y yo les decía o las clasificábamos el día de ayer, que estas pues pueden ser eh, la creación, ¿no? de órganos especializados que lleven a cabo las funciones y también el establecimiento de ciertas competencias. Y por último, que los fines del Estado, pues para poder alcanzar la realización de los mismos o las funciones de cada órgano, se van a alcanzar solo a través de esta vía. Teníamos que dar una definición de lo que son las funciones del Estado y pues yo les hacía un esbozo de que son aquellas competencias establecidas por cada órgano especializado del Estado por medio de las cuales se busca alcanzar la finalidad de la misma. ¿Sí? ¿Y cuál es? La existencia del mismo, la realización del bien común. ¿Qué clases de funciones de Estado pueden haber? Pues hay jurídicas y hay políticas. Dentro de las jurídicas nos topamos que está la legislativa, está la ejecutiva y está la jurisdiccional. Y en las funciones políticas hay dos, hay de control y de gobierno. Dentro de las funciones jurídicas, en la función legislativa, tenemos la ordinaria, que es la que lleva a cabo el Poder Legislativo, y tenemos la extraordinaria, que es la que lleva a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Es la manifestación pura del poder constituyente. Ahora, dentro de esas funciones legislativas como tal, ¿cómo le hacemos para establecer quién es el que va a legislar o cómo lo vamos a integrar? Bueno, se establecen puestos, se le conocen como escaños, que van a integrar este órgano y que van a venir a representar a todos los sectores. Por eso cuando alguien dice deben ponerse requisitos, por ejemplo, que solo abogados o que solo profesionales universitarios, esto es contradictorio porque en la función legislativa pues deben estar representados todos los representantes, todos los sectores, perdón, deben estar representados todos los sectores. Y fíjense que para aprobar un decreto tiene que llevarse un procedimiento en el cual se va a llevar a cabo la aprobación por medio de la discusión y deliberación. O sea, no vamos a poder nosotros aprobar algo sin antes haber sido discutido y deliberado. Al final de cuentas, estas normas que se están creando, que son nuevas, que tienen una forma, una fuerza, que se les conoce que son innovadoras e imperativas, el objeto que tienen es alcanzar el bien común. Ahora, fíjense que de la mano de la función legislativa dentro de las funciones jurídicas está la función ejecutiva, pero en la función ejecutiva es que vamos a buscar alcanzar, satisfacer necesidades dentro del Estado por medio de la administración. Ahora, esta administración dentro de la función ejecutiva se le conoce como la función administrativa, porque le vamos a otorgar a ciertas personas, a ciertos individuos, competencias, vamos a establecer funciones bien puntuales,
y esto es con el objeto de cumplir con la naturaleza propia del mismo. También fíjense que es acá donde surge ese tema de la burocracia, porque aquí, puntualmente, es donde se va a establecer un sistema bien complejo de competencias entre varios individuos para poder cumplir con estos satisfactores de necesidades. Ahora, en la función jurisdiccional, fíjense que esta es la más interesante tal vez, porque esta lo que viene a hacer es como el protector, es el que va a tutelar el ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Primero va a declarar derechos. Esto lo hace a través de una resolución, normalmente que es una sentencia, pero va a ser sobre asuntos que le sean puestos de su conocimiento. Son hechos controvertidos, entiéndase que hay una litis, hay una controversia, que puede ser entre el Estado, con los particulares, y entre particulares. El asunto es que para poder cumplir esta resolución se puede llevar a cabo a través de la coacción. Ahora, ¿cómo se integra este Poder Judicial o cómo está integrado? Fíjense que yo les comentaba así rapidito, que se integra normalmente en dos modelos muy antiguos, son modelos que se han venido siguiendo, pero uno de ellos es la jerarquización del Poder Judicial, y en esa jerarquización del Poder Judicial se entiende que hay un superior y hay un inferior. Yo les ponía nada más ahí de referencia que, por ejemplo, este modelo lo pone Napoleón Bonaparte cuando él promulga el Código de Napoleón. eh, Él viene y lo que nos da como resultado de colocarse él arriba como ministro de Justicia es que siempre vamos a buscar o ver de que se tiene que buscar una especie de administración de justicia. Pero fíjense que la función jurisdiccional no puede ser jerarquizada, esto ya es muy moderno, por una sencilla razón. No se administra justicia, se imparte justicia. Entonces, cuando impartimos justicia, nosotros no lo podemos hacer pidiéndole permiso al de arriba. Es un ejemplo nada más que les estoy citando. O sea, no podríamos nosotros venir y decirle, vamos a solicitar autorización a alguien para que yo pueda impartir justicia. Eso es administrar justicia. Pues yo tengo que esperar lo que me dé el superior que yo tengo para poder yo impartirla. Entonces, ahí es donde se queda uno un poco en la discusión. En el caso de Guatemala, debo decirlo, aún seguimos el primer modelo de jerarquización del Poder Judicial. Se han hecho muchos estudios a manera de ir modificando ese aspecto. Bueno, eso es en temas de eso. ¿Alguien me está aquí? Que si me puede leer después que termine la clase. Bueno, normalmente me gusta que si alguien me habla de algo, me lo diga frente a todo el mundo, sin ningún problema. Así evitamos malos entendidos. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Un tema chiquitito. Lick, buenas noches. Disculpa que lo interrumpa. Le voy a decir ahorita de nuevo, ahorita lo que le quería es comentar. Muy bien. Fíjese, Lick, que yo por motivos de que tengo una clase que voy a entrar a la escuela de vacaciones. Por esa razón no me voy a examinar con usted ahorita Al en final. estos. Ajá, era para comentarte eso, Lick. Ok, ok, no, no tenga pena. Si es así, no se preocupe, ¿verdad? Eso totalmente lo entiendo. No se preocupe por eso. Eh, Espero que la haya ganado solo con zona. Sería el tip, ¿verdad? Que la haya ganado solo con zona. Ojalá. Ojalá, Lick, espero en Dios que sí. Entonces, por eso Ok, está bien. No se preocupe, no, no tenga pena. Igual yo cuando finalicemos el tema de hoy, es rápido. Creo que en 10 minutos terminamos lo que falta. ¿Oyeron? va. Está bien, Lick, muchas gracias, disculpe. No tenga pena. Bueno, vamos a ver ahora la llamada funciones políticas. Fíjense que estas funciones políticas, la particularidad que tienen es que se llevan a cabo dentro de lo que es el poder como tal, el gobierno, y también de la mano con el control, que ya lo vimos nosotros,
cómo es que se lleva a cabo el control entre órganos. Ahora, veamos primero la función de gobierno. Fíjense que esta se ejecuta o se lleva a cabo a través del poder público, de una forma discrecional para tomar decisiones. Ahora, ¿qué significa eso de una forma discrecional para tomar decisiones? Primero, fíjense que los actos que establecen una orientación del poder público, lo que tienen que hacer es recoger las necesidades de los individuos. O sea, si vamos a tener esa discrecionalidad, ¿sí? Para poder tomar una decisión, lo tengo que hacer en base a las necesidades de los individuos. Ahora, estos actos que puedan afectar las relaciones internacionales del Estado, ¿sí? También son aquellos que de forma discrecional las vamos a llevar a través de una forma de gobierno. Ahora, acá, fíjense que, una función de gobierno, perdón, cuando nosotros hablamos de que debe existir un equilibrio propio de los poderes, nos estamos refiriendo cuando estamos sancionando o vetando una ley. También cuando vamos a aplicar los llamados estados de excepción, que es la conocida crisis constitucional. Y por último, también van a ser todos aquellos que estén investidos en los cuales tenga que intervenir la defensa interna y externa del Estado, entiéndase, el uso de la fuerza. Entonces, cuando vemos nosotros la función de gobierno dentro de las funciones políticas, tenemos que delimitarlas a estos 5 ítems o estos 5 aspectos que pudiéramos tomar como punto de partida. El primero de ellos es que, como vamos a tomar, a llevarse a cabo pues, aquellos actos en los cuales vamos a buscar satisfacer necesidades, pues lo que tengo que hacer yo es saber cuáles son las necesidades de los individuos. Vamos a poner un ejemplo de una función política, una función de gobierno de tipo política. Fíjense que la pandemia del año 2020 nos da la pauta a poner ejemplos bien gráficos. Pero, por ejemplo, la toma de decisión que hizo el presidente de la República, cuando se recuerdan ustedes que nos encerró y no podíamos salir de casa y todos encerrados, etcétera, etcétera. No hay que reiterar ni recordar esos momentos, ojalá que no regresen. Pero, por ejemplo, era una necesidad que tenía el país. Era una necesidad el hecho de no seguirnos contagiando, por ejemplo. Y afortunadamente, creería yo, todavía sigo creyendo que eso pues nos ayudó a que no fuera el desastre que pues todos pensamos que iba a ser. Ahora, veamos otro ejemplo más en el ítem número 2, ¿verdad? Que pueden afectar las relaciones internacionales. Yo les pregunto, ¿será que a ustedes alguien les preguntó, les consultó, cuando, por ejemplo, se aprobó, nos adherimos, por ejemplo, a la Organización Internacional del Trabajo? No, creo que ni habían nacido muchos de ustedes. O, por ejemplo, cuando se aprobó el Pacto de San José, yo era un niño de 10 años cuando se aprobó eso. ¿Y será que alguien me preguntó a mí si yo estaba de acuerdo? La verdad es que no. Pero esos son actos discrecionales. Porque quien está ostentando el poder en ese momento tiene la facultad y está investido de esas capacidades para poder hacerlo. Esos son algunos de los ejemplos. También el ítem número 4 con los estados de excepción creo que está también bien remarcado con relación a lo que hemos estado hablando del tema de la pandemia y las restricciones que nos colocaron. Y bueno, con el tema de la defensa interna y externa del Estado, pues creo que no hemos estado todavía en temas de guerra, por ejemplo, por decirlo así, pero un acto de gobierno, una función de gobierno de tipo político, es la que, por ejemplo, está llevando Ucrania en la defensa que están haciendo con Rusia, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Eso podría ser ejemplos de la función de gobierno dentro de las funciones políticas. Ahora, la función de control. Fíjense que lo que estamos haciendo es que la vamos a llevar a cabo por medio de la limitación. Vamos a limitar la actividad de un órgano para determinada función. Porque entonces aquí nosotros vamos a decirle, mire, es cierto, usted puede decidir X o Y situación, pero también lo va a hacer dentro de este marco. Por ejemplo, cuando vemos nosotros la creación de órganos permanentes que no pertenecen a la división clásica del poder. La división clásica del poder estamos en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de aquellos órganos permanentes
que no pertenecen a la división clásica del poder. Un ejemplo de ellos es la Corte de Constitucionalidad. Otro ejemplo más, cuando por ejemplo un funcionario público, un ministro, toma decisiones propias de su cargo, pero incluso puede solicitársele que lleve a cabo un interrogatorio, sometido a un interrogatorio en el Congreso de la República a través de la interpelación, para que de alguna manera nos entregue cuentas de lo que está haciendo. Fíjense que en el número 3, que yo les coloco ahí, la aprobación de propuestas de presupuesto. Miren, cuando ustedes ya lleguen a derecho financiero, que ya les toque ese curso, cuando vean financiero en el 9º semestre, ustedes van a dar cuenta de este tema. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Quién traslada qué a quién? ¿En qué tiempos? ¿En qué fechas? ¿Sí? Yo puedo tener la idea de querer crear, no sé, se me ocurre, es un ejemplo nada más, un edificio del organismo judicial que va a tener 20 niveles y va a tener 5 torres, porque yo ahí voy a ubicar a todos los juzgados. Perfecto. Pero ¿de dónde va a salir esa plata, por ejemplo? ¿Será que me van a aprobar a mí ese presupuesto que me están enviando? Esa propuesta de presupuesto que estoy enviando, ¿quién es el encargado de decir si es factible o no? Yo bien puedo decir, bueno, vamos a construir un edificio, por ejemplo, para que funcione el hospital más grande de Guatemala, pero eso me lo tiene que aprobar alguien a mí. Y al final de cuentas, aunque el Ejecutivo ya mandó y dice, bueno, sí, es factible construir esa torre del Poder Judicial y también el hospital más grande de Guatemala, pues ahora pasa al Congreso de la República para que digan, se lo apruebo o no se lo apruebo. Otra de ellas es bien interesante, como por ejemplo es la creación de nuevos impuestos, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de crear una carga impositiva nueva o modificar una ya existente? ¿Sí? No podemos crear impuestos solo por crearlos. Tiene que haber un control, el por qué voy a pagar y cuál va a ser el destino de ese dinero. Y por último, que ya le hemos venido viendo dentro de los controles también, la creación de determinadas comisiones que pretenden determinar la procedencia o no de la investigación por posible comisión de delitos. Entiéndase, el antejuicio. No porque vaya a venir en el examen lo que vamos a ver ahorita, pero solo es para que ustedes gráficamente se puedan formar una idea de cómo está integrado. Me dicen si lo pueden ver bien, pero yo que sí. Va a costar que lo puedan leer bien, yo estoy seguro que sí, pero por lo menos esto es para que ustedes se hagan un mapa. Vamos a poner en chiquitito, sé que no lo van a ver. Pero miren, a mí me encanta esto que tienen en pantalla ustedes. Bueno, aquí es lo mejor que se mira. Pero miren cómo está el poder público en Guatemala actualmente. Me encanta este cuadro, que el que tuvo la paciencia de hacerlo, pues qué bien. Por supuesto, yo sé que ustedes ahorita en la pantalla no lo están viendo bien, pero veamos, solo así de una forma de lo que hemos venido diciendo. Ahora sí lo van a poder ver bien. Por ejemplo, vean al Poder Judicial, con lo que yo les decía. Partamos mejor de que están alineados organismo judicial, organismo ejecutivo. Eso que esté más grande, el cuadrito de acá, no tiene ninguna importancia, eso es un tema de diseño. Si lo hubiera hecho alguien del legislativo, probablemente lo hubiera puesto más grande, pero mire, de forma lineal, horizontal, están los tres. Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. ¿Sí? Ahora, veamos a los llamados órganos extrapoder. Mírenos, aquí están alrededor. Algunos, por ejemplo, no pueden ser considerados extrapoder tampoco de control, pero que sí pueden haber algún tipo de relación con los demás. Pero con lo que hemos visto en clase, aquí están clasificados. Estos que no son parte de ninguno. Y aquí tenemos a otros dos, que yo no estoy marcando ahorita. ¿Sí? Ahora, vean ustedes cómo es que el Poder Judicial, nosotros pareciera que lo tenemos integrado. Y fíjense que acá lo interesante es la estructura que le dan.
porque viéndolo así gráficamente se queda corto, ¿sí? Se queda corto, pero por lo menos para que ustedes se hagan una idea, se coloca hasta en la cúspide a la Corte Suprema de Justicia, luego la presidencia y luego habla de órganos de control. Y en esos órganos de control es donde entran los jueces. Pero en realidad ya el Poder Judicial no podría verse en esta integración modernamente, por supuesto, sino que tendríamos que ubicarnos de una forma horizontal, todos al mismo nivel. Veamos ahora cómo está el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo está a la cúspide del Pleno y a la par de él, digámoslo así, en la Comisión Permanente es cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso. Y cuando inician las sesiones extraordinarias, quien pues está interviniendo es la comisión permanente. Como les digo, esto no es que venga en el examen, pero es para que ustedes puedan hacerse una idea gráfica, ¿verdad? De cómo es que está. Espero que lo puedan ver bien. Eso sería buenísimo, que ustedes lo puedan ver bien. Igual les voy a compartir, ¿verdad? Les voy a compartir este material. Y el poder ejecutivo, que les soy sincero, sí se convierte en un monstruo porque es el más grande. Y es aquí donde nosotros entramos a ver la importancia de conocer el Ejecutivo, ¿sí? Todos los ministerios, con sus secretarías y otras dependencias. Pero es para que ustedes se formen una idea de que lo que hemos venido hablando de una manera doctrinaria, específicamente, tiene una explicación en la práctica. O sea, todo esto que hemos hablado desde que empezamos a hablar, imagínense, desde que empezamos a hablar de ese origen, cuando se decía teoría general del Estado, y venimos avanzando, y más atrás en las primeras clases que empezamos a hablar de esas formas de organización. ¿Se recuerda cuando a ustedes les colocaba, incluso les cité el ejemplo, que a mí me gusta colocarlo muy gráficamente también, por ejemplo, de la Casa del Mamut? ¿De dónde vienen esas sanciones? ¿De dónde vienen esas coacciones? El por qué nosotros tenemos que observar que existen normas para que el Estado funcione. Pero ahora si nosotros venimos y lo queremos meter todo en una imagen, lo tienen ahorita en una imagen. O sea, esta es la imagen de todo lo que hemos visto en este semestre. ¿Cuál es la importancia de que ustedes dominen este tema? Les reitero, este curso pues tiene una trascendencia muy importante en su carrera, porque muchos de ustedes probablemente van a llegar a ser funcionarios públicos. Muchos de ustedes probablemente en algún momento pueden llegar a ser jueces o pueden ser parte del Poder Judicial, pueden trabajar en un ministerio, en una secretaría, en una dirección general, pueden entrar a trabajar al Congreso de la República, por ejemplo. Miren, tantas cosas. El tema es que ustedes lo tienen que conocer, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, ese cuadrito que les voy a mandar, salvo que sea actualizado por en algún momento, ustedes lo pueden guardar y tenerlo para cuando les toque que entrar en administrativo y empiecen a ver la clasificación, etcétera. Ahí va a ser lo interesante de poder ver con este cuadro y ya ustedes ver cómo es que se pone verdaderamente en práctica lo que hemos visto en este semestre. Por eso les dije, la clase de hoy va a ser así rapidita, chiquitita, porque es un tema bien cortito. Y pues bueno, como siempre abrimos el espacio de preguntas y respuestas en este momento. Si es que tienen alguna pregunta o alguna duda con relación a su examen final, pues ya se dieron cuenta que son apenas 2 clases bien chiquititas las últimas. Y pues evidentemente les tengo que preguntar cosas del primer parcial y el segundo parcial, ¿verdad? Así es que, bueno, Jocelyn dice que lo mandó. Bueno, no sé si lo vaya a mandar. Vamos a ver ahí. Vamos a ver si logra verse bien. Tal vez Jocelyn lo tiene, ¿verdad? Ah, no, pero no se mira nada. No, yo se los voy a mandar yo se los voy a mandar yo se lo mando de una vez. Yo se los voy a mandar para que no se asusten, no se lee nada. Les repito, eso no es contenido de examen. Es un aporte para ustedes. Es un aporte nada más para ustedes que ustedes puedan utilizar de aquí en adelante, del resto de su carrera. Si ya están trabajando en algún lugar, ponerlo en práctica. Si tienen alguna duda de poder revisar dónde es que están trabajando y dónde es que están ubicados en ese organigrama, pues con mucho gusto lo pueden hacer. Natalie pregunta qué hora será el examen. Bueno, miren,
habíamos quedado por temas de Moodle que siempre lo íbamos a hacer en un horario para que no estuviera muy cargado. El problema fue que no dejó hacer las pruebas en la fecha en que uno quería. Les voy a contar así rapidito, o sea, porque vale la pena y a mí no me gusta, miren, a mí no me gusta quedar mal, no es mi forma, ni mi forma de trabajar, ni etcétera. Pero fíjense que el examen de Moodle parecía que yo lo podía hacer solamente al día siguiente, porque al día siguiente yo tenía fecha de examen, ya había hecho mi examen, etcétera, pero de retrasada. O sea, yo tenía examen con ustedes viernes y yo tenía examen de retrasada sábado. Entonces solo me salía que lo podía hacer sábado. Pues por más que nos quebramos la cabeza, fue un error que se les había caído, etcétera, un montón de problemas. Entonces por eso fue así. Entonces yo normalmente siempre los exámenes los hago un poquito más tarde porque no me gusta que alguien me diga me agarró la tarde, eh, no sé, le pasó algo en el camino, etcétera. Entonces me gusta dar tiempo. ¿Sí? Entonces quedemos siempre a las 7:30, ¿les parece? Vamos a quedar siempre a las 7:30. Nos evitamos problemas de que si ese día se atrasó, pues vamos a tener media hora más, ¿verdad? Una hora les dejo eso. Y sí, ahí Nehemías pregunta, sí, va por Classroom, les repito, yo no me voy a arriesgar ya con Moodle. Para mí había sido exitosísimo Moodle hasta este semestre. Las notas deberían de estar ya publicadas. Voy a ver qué pasó, porque ya están cargadas, ¿sí? Sí, voy a ver ahorita qué pasó. Pero tendría que estar ya publicadas, si no voy a ir a revisar y lo voy a volver a dar a reenviar. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario, etcétera. Eh, ¿Cuántas preguntas serán? 10 preguntas, Emer. 10 preguntas. 10 preguntas de 3 puntos cada una. Examen chiquito, examen bien cortito, ¿no? No es para que sufran mucho. Ah, ok. No, no, no. Para realizar el examen es automático. Solo ustedes tienen que, el mismo procedimiento de ahorita, pues pagar y asignárselo, ¿no? Y si se lo asignan, pues no hay problema. Yo les estaré publicando la metodología de por dónde será el examen de retrasado. Y éxitos también en su escuela, ¿verdad? Muy bien, gracias a Lenochka. Qué bueno que le gustó. Qué bueno, muy bien. Bueno, si no hay ningún otro comentario más, este, pregunta directa. Bien, el problema con la pregunta directa es que es muy complejo porque algunos escriben con falta de ortografía, etcétera, entonces hace un poco más complejo el revisarlas, pero podría ser, no sé. No, no creo. O sea, seguramente no creo. Fíjese que es que las del primer y segundo parcial eran iguales. O sea, eran iguales. No sé qué pasó. A lo mejor el tiempo que pasó entre un examen y otro los hizo variar, pero en realidad eran iguales. La metodología es siempre la misma. Normalmente es la misma aún estando en clases presenciales. Hubiera sido... muchas gracias, Marlene. Igualmente para usted. Las preguntas hubieran sido en el mismo sentido, ¿no? La misma metodología, yo no la cambio. Utilizo el mismo método de evaluación, no, nunca he sido de desarrollo de temas ni nada de eso, creo que no es una forma de medir aprendizaje modernamente, ¿verdad? Creo que la mejor forma de medir si ustedes lograron abstraer es que ustedes tengan la capacidad de poder utilizar ese raciocinio que tienen, ¿verdad? Ser racionales a la hora de identificar si algo es o no es. O sea, esa es la clave en esta carrera, miren. La clave en esta carrera, ustedes no se van a saber de memoria todos los códigos, no se van a saber de memoria nada, y difícilmente. Hay una pregunta que yo siempre hago cuando doy derecho constitucional, ¿cuántos artículos tiene la Constitución, por ejemplo? ¿Verdad? Y hay mucha gente que no sabe cuántos artículos tiene la Constitución. Entonces, por ejemplo, son cositas que uno debe saber de memoria, pero el contenido de los artículos, eso está un poquito difícil hacérselo todo. Ubicar dónde está la parte pragmática, la parte orgánica, dónde están distribuidos los poderes, así como yo les di ciertos artículos, pues eso sí.
Bueno, así es que si no hay más preguntas, vamos hasta acá. Y bueno, vamos a ver si nos toca volvernos a ver, aunque sea por esta vía, o en algún momento nos estamos saludando, tal vez en la facultad está difícil eso, ¿verdad? Está difícil. Ojalá, vamos a ver qué sale mañana eh, a ver qué pasa mañana con las nuevas disposiciones, ¿verdad? Ustedes, aunque sería bonito, ¿no? Vernos en persona y no solo por esta vía. Cuesta bastante la no interacción. A mí me cuesta mucho esto de estar a mí me cuesta mucho esto de estar en línea por la forma en que doy clase, que me gusta mucho preguntar, interactuar. Entonces me cuesta un poquito, pero bueno, siempre es un gusto. Espero que haya sido, que haya llenado las expectativas que tuvieron y, por ejemplo, si tenían algunas expectativas más bajas, que las hayamos superado. Y lo más importante de todo, que de aquí en adelante, en el transcurso de su carrera, pongan en práctica lo que vieron conmigo, lo que vieron el resto de los cursos, pero por lo menos en el mío, lo que sí me interesa es que lo pongan en práctica, ¿verdad? Y bueno, saben que cualquier cosa, ahí estoy a la orden. Tal vez eso de que restringe un poco el tema de la comunicación directa, pero bueno, miren, creo que es mejor evitar malos entendidos. Yo por eso es que lo hago siempre, tanto en clases como acá, el hecho de evitarnos ideas equivocadas. Bueno, entonces, les deseo éxitos en su carrera, les deseo éxitos en sus exámenes y bueno, cualquier cosa saben que estoy a la orden. ¿Vieron? Estoy para servirles. Eh, bueno, gracias a quien me quiere mucho. Corroborar, examen de 10 preguntas, examen directas, sí, son 10. 10. Gracias, Blanca, también. Gracias. Bueno, se sinceraron un poquito, pero bueno, está bien. Les deseo una feliz noche. ¿Vieron? Un gusto de saludarlos a todos. Así es que, Licenciados que no se querían despedir de usted sin confesarles esas cosas que siempre dijeron. ok, no hay pena, está bien. Aunque sea en el último momento, pero lo La dijeron. libertad de expresión hay que respetarla siempre. Gracias por todo, Lick. Y más cuando la halagan, ¿no? No, por supuesto. Bueno, por lo menos es algo bueno, ¿no? Está bien, perfecto. No se nos chifele. Bueno, a ver si la vieron. Gracias, licenciado. Buenas noches. En persona. Buenas noches, Nick. Un gusto, ¿eh? Gracias. Bien. Cuídense, Nick. Ok, gusto saludarlos entonces. ¿Oyeron? Feliz noche. Feliz noche, Nick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.